Muy buenas tardes, Luis Turrens. ¿Qué tal? Pues empezaré la sesión presentándolo. Luis Turrens es actualmente director de proyectos estratégicos de la Fundación Vita Habitat de Barcelona. Académicamente es licenciado en Ciencias Económicas por la Autónoma de Barcelona, máster en Análisis Económico por el Departamento de Economía y el Instituto de Análisis Económico, diplomado por el Programa de Dirección General del Instituto de Estudios Superiores y IES de la Universidad de Navarra. Profesionalmente ha sido secretario de Asuntos Sociales y Familias del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat, que es principalmente la razón por la que le hemos invitado hoy, pero también ha sido director de servicios de la Secretaría General del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, director de servicios de la Secretaría General y del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat también. También estuvo 4 años como director del Servicio de Planificación e Innovación del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona y también fue 3 años director de Innovación Social del Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento. Además, ejerce como docente, es profesor de posgrado en la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor asociado de Economía de la Escuela Superior de Comercio, de la Universidad Pompeu Fabra, también de la Universidad de Vic, profesor ayudante de la Autónoma. Entre otras cosas, estoy resumiendo un poco para no comernos todo el tiempo, ha participado en proyectos europeos en temas de ciudades sostenibles, monedas sociales, ha liderado el proyecto europeo B-Mincom, que es una de estas iniciativas para explorar la renta mínima para cuestiones sociales. Es miembro de la red Renta Básica y de la asociación REVO, Prosperidad Sostenible. Ha escrito numerosos artículos y libros y es, como vais a ver, una persona de intereses diversos, pero de gran curiosidad. Nuevamente, bienvenido, Luis. Y te voy a hacer un poco la pregunta que hago a todo el mundo, pero a ti un poco diferente porque tú en realidad no te consideras prospectivista. Así que en lugar de preguntarte cómo has llegado a ser prospectivista, te preguntaré en qué momento te das cuenta o consideras que es necesario incorporar una perspectiva a más largo plazo en la gestión de servicios públicos y quizás servicios sociales públicos. Bueno, la verdad es que diría que casi desde el momento cero, ¿no? Porque em, la sensación, ¿no? que se tiene uno cuando asumes algún cargo público relacionado con los derechos sociales o con los servicios sociales, primero es la de urgencia, está claro, ¿no? O sea, hay gente pobre, hay gente haciendo cola en las oficinas de servicios sociales, hay gente durmiendo en la calle, por lo tanto, una situación urgente que hay que intentar solucionar, solventar o mitigar, ¿no? Al final casi te quedas más con la mitigación que no con la solución, pero está claro que luego también te das cuenta, ¿no? De cuáles son las grandes tendencias, ¿no? Que están, digamos, provocando estas situaciones, ¿no? Entonces aquí podríamos hablar pues desde el cambio demográfico, ¿no? El envejecimiento de la población, la reducción de la tasa de natalidad, el, el cambio estructural en las formas familiares, ¿no? Ahora hay, digamos que las familias tradicionales de un matrimonio con hijos han dejado de ser mayoritarios en nuestro país, ¿no? La inmigración, y luego todas y todo esto solo para ver lo que afecta, digamos, a la estructura demográfica, ¿no? Somos una sociedad mucho más cosmopolita, en fin, ¿no? La pirámide de población se ha invertido, etcétera, ¿no? Luego viene, pues, todo el impacto, ¿no? Sobre el propio sistema de funcionamiento económico y social que está generando que, aunque estemos en épocas de crecimiento económico, vemos que las desigualdades no desaparecen, que la pobreza no desaparece, que existe una mayor polarización, ¿no? entre clases sociales, que existe segregación territorial en los propios espacios, ¿no? Tanto a nivel de la ciudad de Barcelona, que ha sido una parte de mi dedicación profesional, pero también a nivel de Cataluña o a nivel del Estado,
¿no? Y luego vemos, ¿no? Pues el impacto, ¿no? de la tecnología, ¿no? Quizás pues por el impacto de la inteligencia artificial, de lo que va a ocurrir con el mundo del trabajo, etcétera, ¿no? Y todo esto, además, ¿no? Con repercusiones sobre que ves que la población, tanto a nivel infantil como a nivel de adultos, cada vez tiene más necesidades específicas. Quizás aquí ha habido un salto cualitativo pues con la pandemia, ¿no? Con la situación de la COVID-19, en donde pues han emergido más personas con problemas de trastornos mentales. Vemos que hay más alumnos con problemas de trastornos del desarrollo, tanto del lenguaje como neurológicos, etcétera, ¿no? Bueno, digamos que el panorama no es exactamente maravilloso, ¿no? Y que además, desde la perspectiva de los servicios sociales, nosotros competimos contra dos o casi tres grandes sectores, ¿no? de gasto público, ¿no? Como son las pensiones, ¿no? Cada vez hay más gente mayor que quiere mantener y cobrar sus pensiones, la salud, la gente mayor acostumbra a estar más enferma que la gente que no es tan mayor y por lo tanto el gasto también sube, ¿no? Y todo eso lo tenemos que acompañar pues con las necesidades sociales, ¿no? Por lo tanto, es esencial hacer ejercicios, ¿no? De qué nos va a deparar el futuro, tanto en términos de, digamos, casi más científicos de evolución de las dinámicas demográficas, aunque las dinámicas demográficas también están influidas por las políticas, obviamente, ¿no? Pero luego todo este enjambre, ¿no? De contextos políticos sociales, ¿no? Que alteran pues el futuro, ¿no? Entonces es importante poder hacer predicciones, proyecciones, ¿no? Intentar pues anticiparnos al futuro. Bueno, como podéis ver, Luis siempre ha vivido con mucha pasión este tema. Es una persona que ha acumulado mucho conocimiento durante los años y lo demuestra cada vez que le preguntas sobre ello. En esta necesidad de mejorar la anticipación, ¿cuándo es que descubres que la prospectiva te puede ayudar o puede ayudar a los servicios públicos sociales? Bueno, la verdad es que yo creo que hay que primero pensar en la prospectiva, ¿no? La prospectiva como ciencia o como ciencia social, no sé cómo la definís vosotros, ¿no? Pero Como ciencia digamos, siempre ha social. sido Sí. un tema que me ha interesado mucho, ¿no? O sea, desde que pequeño leía, ¿no? Las novelas de Asimov, ¿no? Sobre la fundación, etcétera, ¿no? Que tenían una cosa que se llamaba, ¿no? La psicohistoria, ¿no? Que La era, seca historia. diríamos que era la prospectiva escrita por Asimov, ¿no? Por lo tanto, pues siempre ha sido de interés, ¿no? Yo soy economista, los economistas ya sabéis que somos muy malos haciendo proyecciones, o sea, ya sabéis el típico chiste, ¿no? De que si hay dos situaciones hay tres opiniones de economistas, por lo tanto, casi nunca acertamos, ¿no? Por lo tanto, sí que vemos la importancia de intentar, ¿no? De intentar, no sé si adivinar, pero intentar proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Ahora estoy en un proyecto, por ejemplo, que me gusta mucho hablar de backcasting, ¿no? Sabéis que hay el forecasting y el backcasting, ¿no? Intentar, pues, decir, oye, vamos a visualizar hacia dónde queremos ir y a partir de aquí vamos a tomar decisiones, ¿no? Que nos hagan llegar hasta aquí, ¿no? Y luego también me interesa mucho, pues, todo el tema este de los cisnes negros, los tipping points, ¿no? Porque, claro, a lo largo de mi vida ya estoy empezando a estar un poco harto de ver estas cosas que nos están ocurriendo que, como dice Jordi, ¿no? Son ¿no? Pues normales. Postnormales, ¿no? O sea, todo el tema de la postnormalidad, diríamos que yo soy de una generación de los años 60, ¿no? Soy un boomer de los primeros boomers, ¿no? Que siempre he convivido con crisis económicas. O sea, yo me hice mayor de edad en el año 84, que Ostras. estamos en plena reconversión industrial y parecía que se hundía el país, ¿no? Luego vino la crisis posolímpica, luego vino la crisis del 2008, ahora ha venido la crisis del COVID, la de la guerra de Ucrania, siempre estamos en crisis, ¿no? Pero la sensación que hay es que cada vez las crisis son un poco más difíciles de prever, ¿no? Y como que son situaciones como un poco
irreales, ¿no? Ya lo último que nos faltaba es el mandato este del gobierno americano, ¿no? Que casi nos hace explotar un poco las neuronas sobre lo que están haciendo, ¿no? Y lo que piensan, ¿no? O sea, Sí, sí. realmente es una situación compleja y entonces, bueno, hay que intentar, no digo que ser como los chinos que dicen que, bueno, total, ellos han estado 2 siglos fuera, digamos, del liderazgo de la humanidad, pero el resto del tiempo siempre han estado ahí, pero y por lo tanto todo lo miran a muy largo plazo, pero sí que intentar prever un poco cómo van a evolucionar, ¿no? Los grandes temas, etcétera, ¿no? Pues va a desaparecer la civilización, va a desaparecer el capitalismo, vamos a cambiar el modo de hacer, etcétera, pues son temas que siempre me han interesado, ¿no? Si además le añadimos pues al tema de los servicios sociales, bueno, más que servicios sociales, los derechos sociales, ¿no? Vale. Pues yo creo que es importante, ¿no? Pues tener esta visión más a largo plazo, ¿no? Sobre todo cuando estás, ¿no? Pues, afortunadamente, o te toca estar en algún sitio que hay que tomar decisiones, pues tienes que tener la mirada larga. O sea, no puedes tomar solo la mirada corta porque la mirada corta al final es el fracaso del futuro, ¿no? Del siguiente. Sí, de hecho, los alumnos del máster han trabajado también el backcasting, es uno de los métodos que enseñamos y ya te expliqué que nuestro enfoque particular es justo el enfoque postnormal para intentar entender un poco mejor estas cosas que suceden hoy día y que tantas veces nos sumen en la más profunda perplejidad. Tú aprovechando la última parte de tu intervención, ¿por qué crees que actualmente los derechos sociales están cada vez más en primer plano? ¿A qué lo atribuyes? Bueno, yo creo que, ya lo he dicho al principio, ¿eh? O sea, hay una disociación, ¿no? Entre que se supone que tenemos las sociedades más avanzadas tecnológicamente, que han creado la mayor riqueza en la historia, ¿no? Y que tendrían que haber acabado con el hambre, con las penurias, etcétera, y vemos que esto no ocurre, ¿no? Y claramente, ¿no? Esto lo explicaba Vasily Leontiev, ¿no? Que fue uno de los primeros economistas que le dieron el premio Nobel, es el inventor de las tablas input-output. Decía una frase que yo la uso bastante, ¿no? Decía, el progreso tecnológico nos va a llevar a las puertas del paraíso, pero no vamos a poder abrir la puerta porque no seremos capaces de crear un sistema de distribución social de la riqueza generada, ¿no? Y yo creo que estamos en esto, ¿no? Estamos en esta situación, ¿no? Hay una acumulación creciente, ¿no? De riqueza en una capa muy pequeña de la población. Luego hay un montón de gente, ¿no? Que está, digamos, atemorizada, pensando que sus, ¿no? Sus recursos, su bienestar puede estar alterado por la amenaza, pero no por la amenaza de los ricos, sino por la amenaza de los pobres, ¿no? De los que empujan por abajo y tenemos un grave problema, ¿no? De cohesión, ¿no? Y entonces esto se está aprovechando, ¿no? Desde movimientos populistas, extremistas, ¿no? Pues para acentuar, ¿no? Esta división, pero que de momento va en beneficio, ¿no? De estas clases de los ricos, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos en un momento muy importante para empezar a tomar algunas decisiones en el ámbito social que hasta ahora se han ido eludiendo o no, nos hemos ido escapando, ¿no? Pues con algunas evasivas o o digamos yendo para atrás, ¿no? El tema del warfare, etcétera, ¿no? En donde se trata de acusar a los que ganan poco de que son unos vagos o que no quieren, ¿no? Que no quieren trabajar, que solo quieren vivir de las rentas, etcétera, ¿no? Y todavía aquí hay una cierta mentalidad y cuando le añades el tema de la inmigración, pues todavía pues se pone más complicado. Muy bien, de hecho, con esto y lo que has dicho antes, te iba a preguntar cuáles creías que eran los principales retos sociales, pero ya los has ido enumerando. Como tú sabes, hoy también te he llamado por un proyecto en concreto en el que tú ejerciste el liderazgo, que fue la reforma de la cartera de servicios sociales del sistema catalán de servicios sociales, un proyecto que yo creo que fue muy bonito y muy interesante
Y no sé, como sé que tienes preparada una presentación, si te parece, podemos pasar a ella. Perfecto. Sí, pues si os parece, comparto la pantalla. Adelante, por favor. Vamos a ver si podemos compartirla. Co- Sí, parece que sí. ¿Ha aparecido? ¿Sí? Sí, Vale, la voy a poner en modo presentación. A ver si es perfecto. posible. Vale, Debería. vale. No Bueno, nos si queréis, aparece. os explico un poco la génesis de esto. Luis, debes tenerla ¿No? ¿Os aparece algo? abierta. La tienes, mira si tienes otra ventana abierta con la presentación abierta en modo presentación. Porque a veces No, ahora Zoom. la tengo en modo presentación. Sí, sí. A ver, voy a mirar un momento, ¿eh? Si no la dejaremos así, la amplío, ¿eh? O sea, O la paso yo, que también la tengo. como quieras. A ver, inténtalo tú si quieres, sí. Vamos allá, pues dame un. Como ya he explicado alguna vez en alguna sesión, yo durante muchos años tenía en mi habitación un póster colgado que decía que con mayor tecnología podría demostrar mi total incompetencia. Y eso es. ¿Qué? ¿Veis? ¿Lo veis bien? Luis, ¿se ve bien la Que pantalla? sí, se ve bien. Yo lo veo bien, vamos. Pues va, empiezo pues, ¿eh? Si te parece. Vale. Vale, pues vamos a hacer primero una pequeña explicación para los que no conozcan, ¿no? Cómo se organizan los servicios sociales en España y en las comunidades autónomas, ¿no? Em, primero hay que pensar que en España las competencias sobre los servicios sociales son competencias que se han delegado, ¿no? En las comunidades autónomas, ¿no? La Constitución española y los estatutos de autonomía por el cual se rigen las diversas comunidades autónomas, ¿no? Las regiones en las cuales se organiza el Estado español desde, digamos, desde la democracia, ¿no? Desde finales de los años 70, principios de los 80, incluyen, ¿no? Que las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas, ¿no? Sobre los servicios sociales. Esto no quiere decir que el Estado también a veces pues tenga sus propias veleidades competenciales y haga planificaciones, ¿no? Regulaciones marco, base, etcétera, ¿no? Pero diríamos que las leyes clave, ¿no? Que regulan el modelo de gestión de los servicios sociales en España y en las regiones, y en concreto en Cataluña, pues es la legislación autonómica, ¿no? En el caso de Cataluña, en el año 2007, ¿no? Se promulgó la Ley de Servicios Sociales. Estaba Jordi Rustullet en el departamento de, en ese caso, de acción social, lo creo que se llamaba, y era como la norma básica, ¿no? Que regulaba cómo funcionaban los servicios sociales, ¿vale? Y esto podríamos, digamos que tenían como 2 o 3 características críticas, ¿no? La primera es que era un reconocimiento, ¿no? De que todos los ciudadanos tenían derecho a acceder a los servicios sociales. Digamos, estaba hecho un poco a copia de la ley de sanidad, ¿no? Que también reconocía el derecho al acceso universal a la sanidad, y en este caso eran servicios sociales. Hacía una separación entre los servicios sociales básicos y los servicios sociales especializados. Para que nos entendamos, ¿no? Una oficina de servicios sociales se corresponde a los servicios sociales básicos, ¿no? Y en este caso la competencia de organizar estos servicios sociales básicos correspondía a las entidades locales, ¿no? A los ayuntamientos, si eran ayuntamientos pequeños, a los consejos comarcales, que son como unas agrupaciones, ¿no? También territoriales de los ayuntamientos. Y luego los servicios especializados, los servicios que atendían a las personas con dependencia, a las personas con trastornos mentales, a las personas con discapacidad, etcétera. Estos eran los servicios especializados, y aquí la competencia era directamente del gobierno regional, ¿no? De la Generalitat de Cataluña. Además, estas competencias luego se desgranaban en lo que se llama una cartera de servicios y prestaciones, ¿no?
cada uno de los servicios a los cuales se supone que la gente tiene derecho, y el derecho podía ser pues con garantía de acceder a él o sujeto a disponibilidades presupuestarias, es lo que se llama la cartera de servicios. Se aprobó una primera cartera de servicios de más o menos 150 servicios y prestaciones distintas, ¿no? Había servicios en especie, ¿no? Pues por ejemplo, alojarse en una residencia para una persona mayor con dependencia, o una prestación que podía ser pues una renta para las personas pobres, ¿no? Que tuvieran un ingreso monetario pues para que pudieran comprar sus necesidades básicas, ¿no? Bueno, esta cartera se hizo en el año 2008, luego se hizo una pequeña reforma en el año 2010, o sea, estamos hablando de que se diseñó antes de la crisis, ¿vale? Y luego una pequeña mejora en el año 2010, y luego se suponía que según la ley de servicios sociales, cada 4 años tendría que revisarse, ¿no? Para adaptarla pues a los posibles cambios sociales, a los cambios demográficos, bueno, en fin, a todo lo que os he explicado. Lo cierto es que esta cartera no se había tocado nunca, ¿vale? Desde el año 2010, diríamos, no se tocó en el 2014, no se tocó en el 2018, no se tocó en el 2022, excepto con algunos cambios muy menores que se habían hecho. Por lo tanto, cuando hubo, ¿no? Cuando yo entré en el gobierno catalán en el año 2022, pues uno de los deberes pendientes que teníamos era precisamente pues analizar si la cartera estaba respondiendo a las necesidades que había en el país, ¿no? Viendo que habían pasado ya pues 14 años realmente desde que se había diseñado la primera cartera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos, no? Organizamos, esto es un tema muy complejo, como os podéis imaginar, porque afecta a muchísima gente, ¿no? Desde la gente vulnerable por pobreza, a la gente dependiente, a la gente con discapacidad, a la gente con trastorno mental. Por deciros una cifra, solo personas con dependencia o con discapacidad en Cataluña hay más de 800.000 personas registradas, o sea, que han sido evaluadas con una discapacidad o con una dependencia. Cataluña tiene 8 millones de habitantes, o sea, es el 10%. Y luego tenemos la gente que es vulnerable por temas económicos, que según la encuesta de condiciones de vida, pues pueden ser pues un 10% que está en situación de pobreza severa, ¿no? Un 8 o un 9%, ¿no? Por lo tanto, bueno, y no son los mismos grupos, ¿eh? O sea, puede haber gente dependiente y pobre, pero puede haber gente que solo es pobre y no es dependiente, ¿no? O al revés, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de muchísima gente a la cual impactamos directamente, ¿no? con las políticas, ¿no? Entonces, la organización de cómo íbamos a hacer esta revisión, lo que decidimos fue primero crear un grupo estratégico, un comité de expertos con personas conocedoras, ¿no? del área de los derechos sociales, ¿no? Que venían del mundo de la universidad, del mundo de la administración, del mundo de las entidades o de las empresas que están trabajando en el ámbito de los derechos sociales y la cartera de servicios sociales, ¿no? También invitamos a Jordi, ¿no? Un prospectivista, para que nos ayudara también en las funciones de la Secretaría Técnica, ¿no? Y conseguimos un grupo de más o menos 30 personas, ¿no? Para que reflexionaran sobre una visión muy general, ¿no? De cómo tenía que ser la revisión de la cartera, ¿no? En base pues a cuáles son los nuevos problemas que tenemos, los nuevos retos, cómo ha funcionado la cartera durante estos años, ¿no? Y lo que nos va a venir encima, ¿no? Un ejercicio también de previsión, ¿no? Y luego, una vez hecho esto, abriríamos una quincena de mesas, ¿no? De mesas que las llamaríamos sectoriales, ¿no? Para tratar ya punto por punto todas y cada una de las necesidades de cada uno de los puntos de la cartera de servicios sociales. ¿Por qué hacerlo así? Bueno, porque la cartera es muy amplia y lo que hay son especializaciones, ¿no? Pues hay una especialidad, por ejemplo, que es infancia, otra especialidad que es gente mayor dependiente, otra especialidad que es gente mayor, hay gente con discapacidad, etcétera, ¿no? O sea,
las carteras atienden a diversos colectivos, ¿no? Pero sí lo que queríamos es que estas mesas sectoriales no avanzaran cada uno por su lado, ¿no? Como si fueran, ¿no? El ejército de Pancho Villa, por decirlo de alguna manera, sino que todas recogieran un espíritu general, ¿no? De hacia dónde teníamos que avanzar y que por lo tanto, pues la revisión de la cartera fuera, ¿no? Andara, ¿no? En un mismo espíritu, ¿no? Estratégico, ¿no? De cómo tenía que ser. Entonces, lo que vamos a comentar ahora, sobre todo, ¿no? Es esta revisión que se hizo, ¿no? Más prospectivista, por decir algo, ¿no? De cómo tenía que ser la revisión de la cartera para que luego esto se aplicara como, digamos, como valores para aplicarlo en las revisiones ya más especializadas, ¿vale? Entonces, bueno, la primera parte es la diagnosis, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un resumen muy sucinto, ¿no? De qué ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que salió cuando se les preguntó, ¿no? A los expertos qué pensaban de la actual cartera, ¿no? De la cartera que hay ahora en funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, salió, ¿no? Pues primero que la cartera no se evaluaba, o sea, y esto es ya casi tarjeta, no digo tarjeta roja, pero tarjeta naranja, ¿no? Hombre, no es posible que tengamos una cartera y no sepamos si esta cartera está atendiendo correctamente las necesidades. Sí que tenemos intuiciones, ¿no? Pues, por ejemplo, hay listas de espera, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos que la cartera no tiene una cobertura suficiente, ¿no? Pero tampoco no tenemos información sobre la satisfacción, ¿no? de los servicios por parte de los usuarios. Están contentos con los servicios y si los servicios que obtienen a través de la cartera realmente atienden sus necesidades, ¿no? No tenemos métricas de éxito, o sea, no sabemos en cuánto lo hacemos bien o en cuánto lo hacemos mal, ¿no? O sea, sí, tenemos indicadores de quejas, ¿no? A veces salimos en el periódico, etcétera, pero no un estándar, ¿no? Aquí añado, ¿no? Que también la ley de servicios sociales dice, lo decía, que habría que hacer unos planes de calidad, ¿no? Para hacer un seguimiento de la calidad. Bueno, pues esto también se dejó de hacer a partir del año 2010. Creo que se hizo un nuevo plan de calidad en el 2014 que se quedó en el bolsillo. Todo esto pensar que estamos hablando de la época, ¿no? A partir del 2010, que España entró en una crisis económica súper profunda, ¿vale? En donde hubo unos grandes recortes en el gasto público, etcétera, ¿no? Y que todavía, casi a día de hoy, todavía los estamos arrastrando, ¿no? Pero es verdad que no solo fue un recorte de gasto objetivo, sino que además herramientas estratégicas de planificación y de mejora de los servicios, que a lo mejor no cuestan dinero, se dejaron de hacer, ¿no? Como los planes de calidad o la revisión de la cartera de servicios, ¿no? El segundo elemento que se vio es que la cartera no está enfocada a la prevención, ¿vale? Claro, entrar en una situación de, por ejemplo, de vulnerabilidad económica, si tú haces políticas preventivas, ¿no? De detectar cuáles son las situaciones de precariedad, cuando una persona, por ejemplo, tiene riesgo de ser desahuciada de su casa, etcétera, siempre sale más económico que no actuar cuando haya pasado la desgracia, ¿no? Y entonces aquí la cartera falla estrepitosamente en que no tiene unos mecanismos para prever estas situaciones, ¿no? Añadámosle aquí otro problema, que es un palabra que, bueno, que casi lo inventamos nosotros en derechos sociales, se empezó a usar cuando estaba en el ayuntamiento, que es el non-take-up. Non-take-up en inglés quiere decir el no acceso a las prestaciones, ¿no? Hay muchísima gente que cuando entra en una situación de vulnerabilidad le da vergüenza, no sabe, no entiende cómo ir a solicitar ayuda, ¿no? Y entonces hay muchísima gente, ¿no? Que está en situaciones de non-take-up en donde no ejerce sus derechos aunque los tenga, ¿no? Entonces, claro, todo esto, si tú no lo previenes antes, pues con una buena formación digital, con un conocimiento, con unos sistemas de acceso adecuados a que te puedas saber qué ayudas son, qué ayudas existen, etcétera, pues todo esto hace que, pues que esto, ¿no? Que al final lo que provoca es que se generan situaciones ya irresolubles o muchísimo más caras de gestionar, ¿no? Pues un desahucio, una situación de dependencia más grave, ¿no? Porque no ha habido un seguimiento médico adecuado,
etcétera, ¿no? Por lo tanto, tendríamos, ¿no?, que teníamos una cartera muy reactiva a cuando los problemas ya se han hecho evidentes, no preventiva, ¿no? El tercer elemento es que es una cartera muy autorreferencial. Autorreferencial es una palabra también un poco fea, ¿no? Pero que básicamente lo que quiere decir es que se fija mucho en el procedimiento administrativo, ¿no? Tú cuando vas a un médico en España, ¿no? La sanidad es universal, entras en urgencias y no te hacen firmar ningún papel, ¿vale? Entras y te atienden, ¿no? Luego ya veremos si tienes la cara, pero como es universal, pues se supone que te atienden y punto. No, aquí no, para entrar en el sistema de servicios sociales casi tienes que rellenar, pues, no sé cuántos formularios, ponerte una lista de espera, pedir una cita, no sé qué, ¿no? Entonces, sobre todo en los servicios especializados, ¿vale? Es un sistema complejo que la cartera está muy pensada, ¿no?, en evitar el fraude, por ejemplo, en evitar, en garantizar, ¿no?, una cierta equidad en el acceso, pero que al final acaba convirtiéndose en un monstruo burocrático, ¿no?, en donde es más importante la burocracia que no el servicio que vas a dar a los ciudadanos, ¿no? El cuarto punto está relacionado con los dos anteriores, ¿no? Se enfoca mucho a resolver problemas, no a resolver situaciones de los ciudadanos, ¿no? En lugar de, no, vamos a ver, vamos a arreglarle la dependencia de este señor. No, lo que queremos es que este señor sea feliz, ¿no? Que este señor no tenga problemas, etcétera. No arreglarle el problema de dependencia, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver cómo preveemos, ¿no?, que este señor esté mejor. Si ha llegado a la situación, ¿no?, de que necesita, de que le ha ocurrido alguna cosa, pues cómo lo rehabilitamos, ¿no? Y la rehabilitación tanto puede ser en términos, digamos, sociales como en términos más de dependencia, etcétera, ¿no? Pero, digamos, tenemos un enfoque muy utilitarista, pero no enfocado en el ciudadano, ¿no? Luego, bueno, y luego viene ya lo que nos ha, digamos, pasado por encima durante todos estos años, ¿no? La cartera se ha quedado obsoleta, ¿no? Han surgido nuevas necesidades, ¿no? Y seguramente, pues la cartera no atiende a la realidad que tenemos a día de hoy, ¿no? Una realidad, pues, si en el año 2002, cuando se empezó a pensar, ¿no?, en la cartera, o en el 2004, 2006, etcétera, pues había un 3% de personas inmigrantes en Cataluña, ahora tenemos un 23%, ¿no? O sea, se ha multiplicado por 7, ¿no?, el número de inmigrantes, de los cuales el 80% provienen de países más pobres que no España, y por lo tanto, pues con unas necesidades sociales seguramente más altas, más todo el tema de la diversidad cultural, etcétera, ¿no? Esto por decir algo, ¿no? Pero bueno, luego el problema demográfico, etcétera, ¿no? Y luego, y el último punto es el problema de gobernanza, que ya lo he anticipado un poco antes, ¿no? El hecho de que tengamos competencias en la Generalitat, ¿no?, y competencias en las entidades locales, pues no acaba de funcionar, ¿vale? Hay un poco, digamos, el sistema, sobre todo porque hay algunos puntos interseccionales, como la atención a las personas con dependencia, en donde hay servicios que son competencia de los servicios sociales básicos, como es la atención domiciliaria, y en cambio hay otros servicios como los centros de día o los centros residenciales o los asistentes personales, que son competencia de la Generalitat, ¿no?, especializados. Entonces aquí puede haber, pues, conflictos, ¿no?, en el sentido de que intento pasarle el gasto al otro o no me acabo de coordinar, etcétera, ¿no? Ya nos cuesta a veces coordinarnos dentro de una propia administración, pues cuando le añadimos también la complejidad de varias administraciones, pues surgen estos problemas de gobernanza, ¿vale? Estos eran digamos, los elementos principales, ¿no?, del diagnóstico. A partir de aquí hicimos una segunda reflexión, también, siempre hablo del comité de expertos de la mesa estratégica, sobre, bueno, si quisiéramos hacer una reforma, ¿no?, de la cartera, ¿cuáles son los principios orientadores, ¿no?, de la reforma, ¿no? O sea, viendo todos estos fallos que hay en el sistema, hacia dónde tendríamos que ir, ¿no?, más allá de la concreción, ¿no? Y entonces aquí surgieron, bueno, estos principios, ¿no? Son principios muy generales, pero que son útiles también para orientar luego cuando haces la concreción, ¿no? Entonces, bueno, el primero que surgió, pues claro, aquí se hicieron varias encuestas, formularios
y luego las conversaciones en el grupo, se pidió que la gente hiciera documentos, etcétera. Pues el primero fue el de la flexibilidad, ¿no? O sea, muy bien, ahora podemos hacer ¿no? El mensaje es, podemos hacer un diseño de la cartera del año 2025 que esté más adaptado que el del 2010, pero si no hacemos que sea flexible, en el año 2027 igual ya hay cosas que ya han caducado, ¿no? Porque ha habido otro cambio social, ha habido un nuevo movimiento, una nueva situación que no estaba prevista en la cartera, y lo que tenemos que hacer es que la cartera pueda autoadaptarse mucho más rápidamente a las nuevas situaciones, ¿vale? Esto casi es un oxímoron con administración, ¿eh? Flexibilidad y administración no es precisamente dos cosas que vayan muy de la mano, pero sí que en la propia configuración de la Ley de Servicios Sociales o en el decreto de la cartera de servicios sociales o en algunos decretos accesorios, ¿no? Como el de acreditación o autorización de centros, etcétera, sí que se podían introducir fórmulas para flexibilizar, ¿no? En el sentido de que reducir los procedimientos para introducir cambios en la cartera, reducir los plazos, facilitar, ¿no? Que se pudieran hacer pilotos, ¿no? Para probar, ¿no? Nuevos tratamientos, nuevas prestaciones, etcétera, ¿no? Bueno, esto sería la idea de la flexibilidad, ¿no? Cómo nos adaptamos a un mundo cambiante, pero que no sabemos cómo va a cambiar, ¿vale? El segundo elemento es el de la equidad, ¿no? Bueno, Cataluña, igual que el resto de España, territorialmente es un territorio complicado, ¿no? En el sentido de que tiene zonas muy densamente pobladas, zonas, bueno, Barcelona, Hospitalet, tienen, creo que son 7 de los 10 barrios más poblados de Europa, ¿no? Más densos, ¿no? Y por el otro lado tenemos, pues, zonas que se están despoblando, ¿no? Zonas rurales, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que posiblemente las zonas rurales pues tienen un problema de equidad en los accesos, ¿no? a algunos determinados servicios, porque no hay suficiente masa crítica, ¿no? Como para poder poner determinados servicios. Si esto lo combinas con cierta inflexibilidad en el modelo de prestación de servicios, que en la actual cartera te obligaba a separarlos, o sea, no podías tener un servicio para atender gente mayor en el mismo local que un servicio para atender a personas con discapacidad, ¿no? Lo pongo como ejemplo. Y claro, en un sitio donde solo hay 3 personas mayores y 2 personas con discapacidad, tenías que tener 2 locales distintos, lo cual no tenía ningún sentido, ni económico, ni funcional, ¿no? Entonces, bueno, había que pensar, ¿no? En cómo hacemos, ¿no? Que el sistema sea más equitativo, ¿no? En el sentido de que independientemente de dónde vivas, ¿no? Tú tienes derecho a acceder, ¿no? Esto por la parte de territorio, ¿no? Luego hay la parte esta que yo os decía, ¿no? La brecha digital no tiene que ser un motivo para que tú no puedas acceder a determinadas prestaciones, la cuestión de clase, etcétera, tampoco lo tiene que ser. Tú tienes que tener un sistema para ejercer tus derechos, ¿no? Y que tus derechos se cumplan, etcétera, ¿no? Todos los condicionantes de decir, oye, si hemos decidido que esta cartera es para todo el mundo, ¿no? Pues obviamente tiene que haber un principio de equidad. Y equidad no quiere decir igualdad, a todo el mundo lo mismo, sino que en función de las necesidades a cada uno le tenías que dar lo que necesita, ¿vale? Si me Esto relacionado que es el de universalidad, ¿no? La universalidad tiene que ir ligada obviamente con la sostenibilidad, o sea, tenemos que hacer un sistema que cubra las necesidades de todo el mundo, ¿no? Pero de manera sostenible, ¿no? Y aquí ya entran, pues, elementos de eficiencia en la prestación de los servicios, en la planificación territorial, en el diseño de los propios servicios, etcétera, ¿no? El quinto elemento es el elemento comunitario, ¿no? ¿Qué quiere decir elemento comunitario? Bueno, lo vais a entender muy fácil, ¿no? No es lo mismo que una persona tenga que ser atendida por un profesional, ¿no? Como puede ser la atención domiciliaria, que 6 o 10 personas sean atendidas por un profesional en una atención en un centro de día, ¿no? Es un tema de costes. O sea, la sociedad no tiene los recursos suficientes como para que alguien esté atendida 24/7, ¿no? 24 horas al día por los 7 días de la semana
por una persona permanentemente. Esto no se puede pagar, ¿no? No se puede pagar. Entonces tenemos que buscar cómo a través de la comunidad pueden ser servicios mutualizados, servicios comunes, servicios voluntarios, etcétera, que te permitan, ¿no?, que esta persona esté bien atendida, pero a un coste sostenible, ¿vale? Teniendo en cuenta lo que os decía, que estamos luchando contra dos gigantes que son las pensiones y el sistema sanitario. O sea que todos estos también van chupando recursos todo lo que pueden, ¿no? El sexto elemento es la excelencia, ¿no? La excelencia va ligada, obviamente, pues con la calidad. Tenemos que hacer un sistema en donde la excelencia, que quiere decir la calidad, la eficiencia, la eficacia, ¿no? Y tenemos que introducir también el elemento de la participación de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía tiene que ser parte activa, ¿no?, en definir qué es lo que quiere, cómo quiere ser atendida, ¿no? Porque aquí estamos en el elemento este que os decía antes, ¿no?, de la autorreferenciación, ¿no? Aquí hay unos expertos que deciden lo que necesitan los ciudadanos, ¿no? No es muy democrático, es un sistema poco democrático y creo que aquí falta, ¿no? Nos falta mucho, ¿no?, escuchar a los usuarios, escuchar las necesidades. ¿Por qué? Porque las necesidades van cambiando y a veces los profesionales y, bueno, los profesionales, los que hacen las leyes, las normas y determinan, ¿no?, las condiciones de acceso, pues esto no, a veces no lo tienen en cuenta, ¿no? Y finalmente, el tema de la coordinación, ¿no? Aquí ya hemos hablado, ¿no?, de la coordinación entre servicios sociales básicos y servicios sociales especializados, pero también entre administraciones, ¿no? Por ejemplo, pues la administración que se ocupa de los temas de trabajo, pues tiene que estar en contacto permanente con los servicios sociales que se ocupan de personas que están en situación de pobreza, pues porque no tienen ingresos, ¿no? O el sector educativo, ¿no? Los servicios educativos tienen que estar en contacto, pues, con los servicios sociales que se ocupan de las familias, ¿no?, en situación de riesgo o con niños en situación de riesgo, ¿no? Y así todo, ¿no? Pues el sistema sanitario con el sistema social, el sistema judicial, el sistema laboral, el sistema educativo, el sistema de vivienda, ¿no?, cada vez más importante, ¿no? Todo esto tiene que coordinarse muchísimo más, ¿no?, de lo que está ahora coordinado, ¿no? Y aquí hay un elemento que flota sobre el espacio y que no lo vemos, pero que ya os digo yo que existe y que es un problemón, ¿no?, que es el tema de los datos, ¿no? El tema de poder compartir datos entre las diferentes administraciones, ¿no? Aquí tenemos un tema de inquisicional, que es la Ley de Protección de Datos, ¿no?, que intenta crear muchos nichos y que no se puedan compartir datos, ¿no? Pero, bueno, digamos que vamos avanzando, pero que nos cuesta, ¿no? Ya sabéis que esta es una de las grandes diferencias entre el modelo europeo y el modelo de Estados Unidos o de China, en donde allí pues los datos los tienen y punto, ¿no? En un lado privatizados y en el otro lado los tiene todos el Estado. Aquí no, aquí los tiene el Estado, los tienen las administraciones, pero no es tan fácil que se puedan compartir los datos, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos falta mucho compartir datos y coordinarnos en las acciones, ¿no? Hay un elemento crítico en servicios sociales que es el gestor de caso, ¿no?, que es que en la atención a una familia tiene que haber una visión holística en donde una persona tiene que ser un técnico, un profesional de referencia, tiene que tener la visión global de todas las dimensiones de lo que le está pasando a una persona o a su familia para poder tomar decisiones coherentes, ¿no?, que a veces esto no nos ocurre, ¿vale? Jordi, pasamos a la siguiente. Sí, solo te quería decir que estás siendo muy generoso en la explicación y te quedan aún unas cuantas diapositivas. Vale. Intentaré ir más rápido. El problema es saber tanto. Bueno. Venga, entonces, un elemento, esto vamos a ir más rápido, ¿vale? Esta diapositiva para así acortar. Mientras hacíamos esta reflexión, ¿no?, desde el propio Departamento de Derechos Sociales, también hicimos una nueva reflexión que iba a ayudar un poco luego a concretar cómo se tenía que hacer la cartera de servicios sociales, ¿no? Que fue decir, vamos a ver cómo diseñamos, ¿no?, un sistema de protección social que sea justo, equitativo, que pueda
ir cumpliendo todos estos valores que hemos definido, ¿no? Entonces creamos esta idea de los 3 pilares, ¿no? Los 3 pilares del sistema de protección social, ¿no? Que básicamente lo que quiere decir es que toda la cartera de servicios tiene que estar dividida en 3 partes, ¿no? No en tanto en prestaciones o servicios o en básicos o especializados, sino tiene que dar respuesta a 3 cosas distintas, ¿no? Las 2 primeras son sobre cobertura de necesidades, ¿vale? La primera parte sería las necesidades básicas. Las necesidades básicas, ¿qué son? Son aquellas que tú tienes por haber nacido, independientemente de si tienes una situación especial de enfermedad o de discapacidad, etcétera, ¿no? Y dadas las circunstancias de nuestro país, las dividimos en 2. Las necesidades básicas sin vivienda, que básicamente es cumplir pues, los elementos básicos de la pirámide de Maslow, ¿no? El de la base, ¿no? Pues cobertura de necesidades básicas, alimentación, energía, transporte, etcétera. Y esto se traslada a un tema de que todo el mundo tiene que tener una renta garantizada, ¿vale? Y luego una segunda parte que es todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda, ¿vale? Sería la necesidad básica de vivienda. Aquí, para simplificar, dijimos que una persona sola tiene derecho por lo menos a tener una habitación privada, aunque sea en un establecimiento colectivo o en un piso compartido, ¿vale? No le podemos dar, no tenemos la capacidad de dar un piso a cada persona sola que vive en nuestro país, hay centenares de miles, y a una familia sí que tiene derecho a poder acceder pues, a una vivienda, ¿no? ¿Cómo se hace el acceso? Bueno, pues obviamente con las fórmulas varias, ¿no? De políticas de vivienda, desde ayudas a la vivienda para que el importe de la vivienda no suponga más de un porcentaje de los ingresos que tienen las familias, hasta construir más vivienda pública, etcétera, ¿no? Pero diríamos esas son las necesidades que todo el mundo, por el hecho de residir en nuestro país, tendría que tener derecho, ¿vale? El segundo elemento son las necesidades específicas, ¿no? Todo el mundo que tiene unas necesidades específicas porque está en una situación de dependencia, de enfermedad mental, de discapacidad, etcétera, tiene derecho, ¿no? Pues a tener una asistencia adecuada, ¿no? a sus necesidades específicas, ¿vale? Y aquí es donde entran por los servicios especializados asistenciales, ¿vale? Pero esto nos permite, ¿no? Separar las diferentes necesidades, ¿no? Luego os pondré un ejemplo, ¿no? Y luego tendríamos el tercer pilar, que le llamaremos las herramientas transversales, que es, bueno, ¿y todo esto bajo qué conceptos lo vamos a aplicar, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, el primer concepto sería la prevención, ¿no? Prevención o rehabilitación cuando una persona ya ha sufrido. Luego tendríamos el concepto de presupuestos personales, que es decir, la gente lo que tiene derecho es a tener unos recursos en función de sus necesidades y estos recursos ella libremente ha de ser capaz de podérselos gastar en aquello que considere que es más necesario, ¿vale? Es un modelo que funciona en otros países de Europa, ¿no? Te asignan una cantidad en función de tus necesidades y de tus recursos. Luego hay el concepto de desinstitucionalización, que quiere decir la gente, tenemos que evitar el máximo posible que la gente que no quiera vivir en una residencia porque no hay otra opción, que pueda vivir pues, de la manera más autónoma posible, en su casa, en hogares compartidos, etcétera, ¿no? Y esto vale para todo tipo de situaciones. Luego tenemos el concepto de activar la comunidad, ¿no? Ya lo hemos hablado, ¿no? Tenemos que utilizar al máximo los recursos comunitarios. Y luego vendría, pues, un aspecto relacionado con el tema de los costes, ¿no? Que es que todos los costes asistenciales derivados de la carta de servicios tienen que dividirse en módulos, ¿no? Un módulo hotelero, ¿no? Si tú estás en una residencia, hay un módulo hotelero, un módulo asistencial, ¿no? Que es la prestación que te dan los profesionales que hay ahí, y un módulo sanitario o educativo en función de las necesidades, si tienes más necesidades adicionales, ¿no? Pero que quede claro, ¿no? Que una cosa la cubre el sistema, es el primer pilar, otra es el segundo pilar y otra es otros servicios que ya no son servicios sociales, ¿no? Pues como es la sanidad o la educación. Esto ahora no es así. Ahora está todo mezclado, ¿no? Tú cuando pagas
un servicio, por ejemplo, en una residencia, pues tú estás pagando el servicio hotelero, estás pagando el servicio asistencial, estás pagando la enfermera, ¿no? Toda la vez, ¿no? Cuando la enfermera tendría que pagar el sistema sanitario, el servicio hotelero tendría que ser una cobertura de necesidad básica de vivienda, y el servicio de los auxiliares de geriatría, etcétera, sí que tendría que ser, ¿no? del servicio del módulo asistencial, ¿no? Y finalmente, ¿no? Pues un tema de transición, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, bueno, la idea es un poco tener claro esto, porque a la hora de definir los servicios y prestaciones de la cartera, pues y cuantificados, pues tendríamos que pasar por aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces, con esto pasamos al otro, que es el más largo, pero que es el que correremos más, ¿vale? Que es los elementos para la reforma, ¿no? Los pilares en donde la reforma tendría que basarse, ¿no? Algunos ya los hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Primero, estructura de los servicios. Tenemos que pensar en si le vamos a dar este sistema territorializado, separando básicos o especializados, ¿no? Podemos modificarlo, ¿no? Si se hace una unificación, entonces tenemos que pensar en un modelo de gobernanza que pueda atender correctamente esto, ¿no? Porque los ayuntamientos obviamente no van a querer perder, ¿no? Poder de decisión o de influencia sobre los servicios que se les prestan a sus ciudadanos, ¿no? Los 3 pilares de la nueva cartera, ¿no? Ya lo hemos explicado. Un elemento que es importante, que es que la cartera actualmente enfatiza mucho la separación entre establecimientos y servicios. O sea, hay establecimientos como una residencia, un centro de día, que ya llevan implícitamente los servicios, y en cambio hay otros servicios que se prestan a domicilio, ¿no? Y que seguramente cada vez van a ganar más importancia, y cada vez va a tener menos importancia, ¿no? el establecimiento, ¿no? Por lo tanto, ahora somos muy puristas en cuáles son las condiciones materiales de los establecimientos, ¿no? Las medidas de los pasillos, etcétera, y en cambio somos capaces de ir a las casas en donde no cumplen nada, ¿no? Y en cambio allí sí que podemos dar los servicios, ¿no? La desinstitucionalización, ya lo hemos hablado, ¿no? El elemento este de procurar que la gente el máximo de tiempo posible viva emancipada, de manera autónoma, etcétera. Los presupuestos personales, ¿no? Que es el elemento este de libre elección. Yo te doy un dinero y te ayudo a que puedas escoger dónde puedes gastarte estos recursos. Esto va asociado a las compatibilidades. En estos momentos la cartera muestra incompatibilidades entre servicios, o sea, o coges una cosa o coges la otra, pero no puedes coger un mix de un 50% de una cosa y un 50% de la otra, ¿no? O si te cambia tu situación, pero luego quieres volver a tu situación anterior, te es muy complicado, ¿no? Tenemos elementos de hibridación y mancomunización, ya lo hemos hablado, por ejemplo, establecimientos híbridos que puedan atender a diversos colectivos, ¿no? O sistemas en donde varias viviendas sean atendidas de manera mancomunada por un único equipo, ¿no? Tenemos que trabajar mucho la complejización de los casos. Cada vez hay casos más complejos, ¿no? Que no están bien relacionados en la cartera, y entonces tendemos a hacer el microcaso y la microapartado de la cartera para atender el señor que tiene un trastorno, pero que además tiene una discapacidad y no sé qué, y al final lo que tienes no lo estás atendiendo bien porque eres incapaz de tener servicios adecuados a cada una de las situaciones, ¿no? El tema de los ratios de atención es un tema importante, es una gran discusión. Tenemos que movernos en un sistema en donde la calidad de la prestación se entiende que viene dada por el número de horas o de personal profesional que está atendiendo a las personas, o tenemos que fijarnos más en cómo se organizan, en la calidad de la prestación, etcétera. Porque claro, es posible que tengamos tecnologías que nos ayuden a dar mejor servicio con menos personal, ¿no? Entonces, ahí tenemos que entrar en esto, ¿no? A poderlo discutir, ¿no? El tema de los perfiles profesionales es similar, ¿no? Tenemos un modelo que tiende mucho a primar los ratios por titulado, ¿no? Tantas horas de médico, tantas horas de enfermera, tantas horas, cuando lo que necesitamos son competencias, ¿no? Pues tenemos gente que necesite que sepa poner inyecciones, que sepa hacer un masaje, que sepa hacer una movilización, etcétera, pero no tanto los perfiles, sino que tenemos que garantizar que los diversos profesionales, ¿no? Tengan, ¿no? las competencias adecuadas para las necesidades, ¿no? Tema de prevención y rehabilitación, ya lo hemos dicho. Tema de tecnología, ¿cómo vamos a introducir las nuevas tecnologías? Desde los robots,
sociales, los robots asistenciales, la domótica, etcétera, ¿no? En la cartera de servicios sociales. Luego, si queréis, podemos hablar un poco de esto, ¿no? Tenemos que introducir los temas de evaluación y retribución por resultados. Hasta ahora, en la cartera actual, tú pagas igual, lo hagas bien o mal. Como mucho tienes un sistema de sanciones por si te pillan que lo has hecho mal, ¿no? Pero no hay un pago mejor para los que lo hacen mejor. Tenemos que trabajar, y aquí hay una ley en el Parlamento de Cataluña que se está trabajando, que es la integración entre los servicios sociales y sanitarios. Es esencial, sobre todo en el tratamiento de la gente mayor. El modelo comunitario de servicios, ¿no? ¿Qué hacemos con el voluntariado? ¿Qué hacemos con los sistemas, ¿no? Con entidades del tercer sector, etcétera, ¿no? Y luego el último punto, pero no menos importante, que es ¿qué hacemos con que prácticamente más del 60% de las personas dependientes están siendo atendidas directamente por sus familiares, no por profesionales, ¿no? Entonces estos familiares tienen unas necesidades específicas, desde necesidades de formación, necesidades de atención psicológica o atención fisioterapeuta, etcétera, o sistemas de respiro, ¿no? En donde puedan durante un día, unas horas o unas semanas descansar de la atención, ¿no? Pensar que atender a un familiar con autismo o a un familiar con Alzheimer, etcétera, es extremadamente duro, ¿no? Para las familias y acaba siendo una generación también de patologías para ellos, ¿vale? Bueno, seguimos. Luis, estamos casi fuera de tiempo, pero creo que es importante que al menos las bases de la reforma las Sí, puedas explicar porque es lo más futuro orientado. sí. Entonces, ¿cómo tendría que ser la reforma? ¿Vale? Hemos hablado de la flexibilidad, ¿no? Entonces hablamos del ciclo de mejora, que es que todo esto tiene que ser continuo, ¿no? En donde se fijen unos objetivos, se haga un diagnóstico, se haga una planificación y se haga una evaluación, ¿no? Y a partir de la evaluación vuelvas a iniciar el ciclo, ¿no? O sea, pensar siempre en un modelo, ¿no? Circular, ¿no? De mejora continua, ¿no? Y esto necesitas también, pues, un cambio de ley que no vaya a esto de cada 4 años, sino que sea continuo, ¿no? Una flexibilidad adaptable, que quiere decir que tenemos que permitir, ¿no? Que la cartera sea más flexible, ¿no? Estas 150 fichas, de las cuales solo hay 60 desarrolladas, pues que puedan ser más flexibles, ¿no? Las posibilidades, ¿no? Y que se pueda cambiar de manera más fácil, ¿no? Luego, tenemos que practicar una cosa que ya se usa en la atención a las personas en situación de dependencia o discapacidad, que es la atención centrada en la persona, que quiere decir tenemos que formar a los profesionales en centrarse, ¿no? en cómo atender mejor a las personas, tenemos que centrarnos en las necesidades de los usuarios, no por el caso más típico, ¿no? Pues los horarios para comer, ¿no? Pues tenemos que dejar de ser cuartelarios en la, en la atención, ¿no? Y fijarnos más, pues, en las necesidades que tienen las personas. Tenemos que cuidar a los cuidadores. Somos el sector de sociales es prácticamente el sector que paga peores sueldos en toda la economía. Esto es una situación extraña en el conjunto de Europa. No pasa así en Europa. En Europa, un cuidador de servicios sociales cobra más que un camarero o cobra más que una persona que se dedica al comercio. En España no, ¿no? Una camarera de hotel cobra más que una auxiliar de geriatría, y esto hace que el sector sea una fuente de rotación, de mala calidad de la prestación, de poca lealtad, ¿no? Etcétera, ¿no? Aparte de que no dignifica la profesión, ¿no? Y obviamente lo que hemos dicho antes, ¿no? De cuidar también a los cuidadores que son familiares, ¿no? Los no profesionales, ¿no? Y finalmente, buscar la complementariedad, ¿no? Que básicamente lo que tenemos que hacer es, ¿no? Buscar aquellos elementos, ¿no? Tanto con los otros servicios como con la comunidad, ¿no? De cómo nos damos apoyo o mutuamente, ¿no? En las necesidades, ¿no? Esto que os decía del gestor de casos, que tenga una visión global, que tenga una visión de cuáles son todos los servicios o prestaciones a los cuales puede acudir, ¿no? Una persona que tiene necesidades específicas, ¿vale?
Bueno, ¿Te yo creo que aquí lo parece? podemos dejar. Si queréis, estos son un resumen de las tablas técnicas que estaba previsto abrir, ¿no? Están en 4 capas, capas sectoriales, ¿no? De los grandes grupos de servicios que damos, capas instrumentales, ¿no? De cómo implementamos, ¿no? Esta reforma de la cartera, capas transversales que afectan a todos los elementos, ¿no? Pues la flexibilidad, la transición entre soportes, la atención integral social y sanitaria, un elemento de planificación de necesidades, ¿no? Y luego pensar que los derechos sociales es un campo muy amplio que no solo afecta al Departamento de Derechos Sociales, sino que afecta a otros departamentos que también tienen competencias, ¿no? En el ámbito social más ampliamente visto, ¿no? Pues desde temas de igualdad, feminismos, ¿no? Violencia machista, inmigración, etcétera, temas de justicia, obviamente, ¿no? La reinserción de los presos, etcétera, educación, un elemento básico, ¿no? Para intentar romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, el trabajo, ¿no? De momento sigue siendo el elemento más inclusivo que existe en nuestra sociedad, ¿no? Que la gente pueda trabajar, aunque cada vez menos, cada vez hay más gente que trabaja y es pobre, ¿no? Y el elemento, en esos momentos, problema número 1, que es el acceso a la vivienda, ¿no? Y por lo tanto la emergencia habitacional que existe. ¿Vale? Todas estas tablas pues se tenían que trabajar evidentemente también con representantes de todos los sectores, de los colegios profesionales, de las empresas, de la administración, de los sindicatos, etcétera. Si te Vale, parece, Luis, lo podemos dejar aquí. sí, Te agradezco muchísimo el esfuerzo que has hecho de síntesis, aunque alguno quizás ahora mismo lo dude, pero el montón de trabajo que hay detrás de cada uno de estos conceptos es espectacular. Dejad solo decir un par de cosas. Am, a mí lo que me gustó de participar en este proyecto, y además justo este fin de semana pasado he tenido oportunidad de presentarlo de esta manera en un congreso en Trento, es que en realidad el gran reto que planteaba el sistema de derechos sociales y la cartera en concreto es cómo gestionar, cómo dar respuesta a un sistema cada vez más complejo, ¿no? Entonces, todos estos elementos que nos ha ido explicando Luis, de temas demográficos, temas económicos, temas sociales, de familia, introducción de tecnología, lo que han hecho es, han añadido mucha complejidad al sistema. Ante esto, el reto era, nos planteamos un modelo nuevo de cero que sea capaz de atender esta complejidad. Eso presentaba muchos problemas porque ¿qué iba a hacer? ¿Vas a tener que tener 2 modelos trabajando en paralelo? O al final lo que se optó fue algo que yo creo que es bastante inteligente, que es cómo podemos hacer que el sistema actual sea adaptable. Porque si lo pensamos, y desde un punto de vista postnormal tiene todo el sentido, uno de los principales rasgos de un sistema complejo es que son adaptables. La cartera actualmente no lo es, por tanto se trataba qué mecanismos, qué elementos podemos introducir para que la cartera sea adaptable. Y en este sentido, yo creo que el trabajo que se hizo es francamente remarcable. Pero en fin, vamos a ver si han habido algunos comentarios. Sabéis también que tenéis la opción de preguntas y respuestas en el menú de abajo. Vamos a ver qué han apuntado. Antes sí, ha habido un comentario de Andreu Camprubí cuando tú hablabas de la atención comunitaria que decía que no confundamos la atención grupal con la atención comunitaria. Yo creo que tú no lo confundes, pero quizás vale la pena que lo acabes de explicar ahora en un minuto. sí, bueno, esto es, vamos, al menos desde la óptica de los servicios sociales básicos, la atención grupal son las sesiones en grupo, ¿eh? O sea, es cuando tú tienes diversas consultas o peticiones, ¿no? De ciudadanos sobre un tema determinado que vas a dar esencialmente las mismas respuestas, ¿no? Entonces lo que haces es, en lugar de hacer una atención individualizada, haces una atención
una atención grupal, ¿no? Pero esto básicamente es para, básicamente, al menos en el Ayuntamiento de Barcelona se usa para hacer esto, ¿no? Sesiones informativas, etcétera, ¿no? La atención comunitaria es cuando activas los activos de la comunidad, ¿eh? Y por activos de la comunidad es desde las asociaciones que atienden a colectivos específicos, a las asociaciones de vecinos, a la red de comerciantes, digamos, a todo lo que está en el entorno, ¿no? de donde vive la persona, y que cada uno se puede corresponsabilizar, ¿no? De hacer algún tipo de atención, ¿no? Y luego vendría otro elemento que es la mutualización de los cuidados, ¿eh? La mutualización de los cuidados, esto que os decía, ¿no? De que es extremadamente caro, ¿no? La atención uno a uno, entonces hay que ir a buscar, ¿no? Situaciones uno a uno, o un piso con un técnico, ¿no? Y hay que ir a buscar situaciones donde se puedan compartir, ¿no? Costes entre varios usuarios, ¿vale? O sea, mutualización, comunitarización y grupalización. Mira, tenemos una mano. Jordi, si puedes hacerlo a través de la opción de preguntas y respuestas, es más fácil, porque no sé si, me parece que no te puedo dar paso. Vas al menú de abajo, verás que hay un cuadrado con un interrogante, preguntas y respuestas. Si nos puedes formular la pregunta allí, nos haces un favor. Yo creo que un ejemplo muy, muy válido de lo que estabas hablando es el programa Radars del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? De implicar el comercio legal, ilegal, Es legal, es legal. del barrio en el seguimiento de, por ejemplo, de personas mayores dependientes. Correcto. Sí, sí, sí. No. Ah, Este es un típico ejemplo. En este caso es para detectar situaciones de soledad o de vulnerabilidad de personas mayores que tienen unos hábitos determinados y que de repente pues el comercio detecta pues que esta persona ya no ha venido a comprar el pan, o no ha ido a la farmacia, o ha ido a la farmacia o ha ido a comprar el pan y hacía muy mala cara, ¿no? Etcétera, ¿no? Que entonces se disparen unas alarmas, ¿no? Para que pueda haber una intervención de los equipos sociales, ¿no? Esto sería un programa comunitario que tiene bastante éxito, ¿no? O, por ejemplo, pues en el tema de la atención domiciliaria, ¿no? En Barcelona desarrollamos un modelo de las supermanzanas sociales, en donde en lugar de hacer una atención uno a uno de las trabajadoras familiares, son equipos de trabajadoras familiares que atienden a todas las personas con dependencia que tienen asignadas en un radio de 5 minutos o 10 minutos andando, ¿vale? Entonces, a mí me gusta llamarlo modelo de residencia distribuida, ¿vale? Sí, porque en lugar de que tú tienes las personas en una residencia, cada una en una habitación, las habitaciones son las diferentes viviendas donde viven estas personas, ¿no? Bueno, es un modelo de atención más comunitaria, ¿eh? No es puro comunitaria, porque aquí faltaría añadir pues otros servicios, ¿no? Porque que pudieran ser comunitarios, ¿no? Pero sí que va en esta línea de fomentar el trabajo en equipo y la atención más en grupo que no individualizada. Mira, a Jordi ya lo he escrito. ¿Hasta qué punto has experimentado en tu experiencia que los sesgos ideológicos o políticos influyen en el ejercicio de diagnosis? Alguien te quiere poner en un compromiso, me parece. Yo yo no creo que sea tanto un sesgo ideológico, sino un sesgo de que cuando hay un cambio de partido en el poder, deciden que como lo ha hecho este, no interesa, ¿no? Es mejor que hagamos otra cosa, ¿no? No, porque al final la atención social, eh, yo no creo que tenga tanta ideología como pueda parecer. Hombre, sí que es verdad que alguna vez cuando hacíamos el diseño de las supermanzanas, yo pensaba, esto sería como un soviet, ¿no? Pero vigila que te vas a atragantar. Pero no, porque por decir algo, no, por decir una organización, pero seguramente a MVPA puede decir que era como un kolhoz, ¿no? O una, ¿no? Los sistemas de estos Comuna. Israel, ¿no? O sea, que no. Quiere decir que sistemas comunitarios hay en muchos
¿no? En muchas partes, ¿no? En donde se intenta esto, ¿no? Pues que haya un cierto apoyo, ¿no? De la comunidad a los servicios, ¿no? Entonces, no, yo creo que no es tan ideológico. Sí que ahora me he encontrado con algunas resistencias con el tema este de los presupuestos personales. No acabo de entenderlo, ¿no? No tanto aquí en Cataluña, pero sí en Madrid, por lo que me explican, ¿no? Cuando se ha planteado, en Madrid se está planteando la reforma de la ley de dependencia, ¿no? Y me dicen que el tema de los presupuestos personales, ¿no? Que es este sistema en donde tú le das más libertad de elección al usuario, que esto no acaba de gustar, por ejemplo, a las patronales, ¿no? Porque prefieren el modelo clásico, ¿no? Yo tengo una residencia y a mí me envían los residentes y hay una lista de espera. Claro, un sistema de presupuestos personales, yo me voy con mi dinero donde me da la gana, ¿no? Y si no me gusta la residencia, me largo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que no acaba de gustar, pero no creo que sea tanto un tema ideológico, sino quizás más de intereses o etcétera. Ya, ya. Bueno, recordad que a los alumnos del máster que hace un par de semanas, si no me acuerdo mal, tuvimos también aquí a Jordi Vergés, que trabaja en la Dirección General de Análisis y Prospectiva, y él sí que nos habló que a veces el analista, su trabajo es hacer ver la realidad de un modo diferente al decisor, porque el decisor está atrapado en un cierto, vamos a decir, paradigma, en una cierta perspectiva. Si alguno tiene interés, este punto se puede refrescar allí. Y la masterclass que nos dio Hugo Funzarren sobre sesgos, en los cuales hablamos bastante de este tema. Mira, Andreu Camprubí ha hecho una pregunta por un lado y un comentario por otro, te los leo los dos. La pregunta es, en términos específicos de prospectiva, ¿qué métodos y acciones se llevaron a cabo? ¿O cómo se utiliza, si se usa actualmente en el ámbito de los servicios sociales? Y después también nos pregunta respecto a las concepciones relativas a la porofobia, que si eso condiciona las posibles reformas de políticas sociales. Mira, sobre el primer tema, yo creo que la herramienta esencial es combinar el análisis cuantitativo con el análisis cualitativo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el proyecto, en el de Mincom, ¿no? Que creo que lo has mencionado en mi biografía, ¿no? Ahí usamos las dos cosas, ¿no? Usamos, digamos, encuestas, usamos datos administrativos, intentamos usar todo lo que era la batería, ¿no? de datos objetivos, ¿no? Que pudiéramos encontrar, ¿no? Sobre las personas que participaban, ¿no? Pero luego iniciamos también un proceso de etnográfico, ¿vale? Que es entrevistas en profundidad, preguntas cualitativas. ¿Por qué? Porque al final lo que, ¿no? La conclusión a la que he llegado, ¿no? Es que los datos cuantitativos los necesitas para detectar las tendencias, ¿no? Y seguramente pues te ayudan aparte, ¿no? Para ver la casualidad, no la causalidad, ¿no? La correlación estadística, pero luego si quieres saber si esa correlación es espúrea o no es espúrea, ¿no? Tienes que preguntar, ¿no? Tienes que acabar preguntando a la gente por qué ha cambiado comportamiento ante una intervención social, por ejemplo, ¿no? Y ahí te puedes llevar sorpresas, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso del BEMINCOM, la gente que estaba obligada a ir a los cursos, ¿no? Para cobrar la ayuda, estaban más satisfechos con la vida que los que no estaban obligados. Y al final, cuando preguntamos por qué, ¿no? Era porque esto en las personas muy vulnerables les había introducido cierta rutina de horarios que no tenían. Bueno, pues era un cambio psicológico que seguramente no hubiéramos pensado que esto era malo, ¿no? Para, ¿no? Introducir, ¿no? Pero en cambio vimos que esto era positivo, ¿no? O que, y en cambio, pues la gente que estaba obligada a ir a cursos de formación, su ratio de empleabilidad bajaba con los que no estaban obligados a ir a cursos de formación. Entonces, cuando preguntabas, ¿no? Y aquí sí que había ya más literatura académica detrás, era porque había un efecto que se llama el lock-in, ¿no? Que es que si tú obligas a la gente a hacer algo y no hace lo que piensa que es más efectivo, pues resulta que pues igual el hecho de ir a un curso de formación le impedía
ir a una entrevista de trabajo o ir a llamar a la puerta de alguien para ver si le podía encontrar un trabajo, etcétera. Por lo tanto, todo es muy... no es tan fácil, ¿no? Tienes que combinar las dos cosas, ¿eh? O sea, si solo haces cualitativas, obviamente te pierdes en la anécdota, ¿no? Sí, puedes tener muchas anécdotas, pero no sabes cuál es la magnitud, ¿no? de si el cambio va a ser importante o no. Pero si solo trabajas con los elementos cuantitativos, seguramente te pierdes la explicación. Y en ciencias sociales es esencial. Esto no es subo la temperatura a 100 grados y esto hierve. No. Aquí puede subir a 100 y puede hervir o no puede. O sea, la rana se puede morir o no se puede morir. No, no es una ciencia exacta porque pueden ocurrir muchísimas otras cosas. La rana puede tener un traje de neopreno o no lo puede tener y no lo sabes, ¿no? Entonces, es mucho más complejo, ¿no? Lo cual también hace más difícil, ¿no? Hacer las predicciones, obviamente. Si me permites añadir que en el caso del proyecto este de reforma a la cartera, realizamos un montón de, bueno, entre talleres y focus groups, en los cuales esas reuniones sectoriales estaban organizadas de tal manera que había siempre una parte más de diagnóstico y una parte propositiva, o sea, había una parte de, vamos a decir, de prospectiva participativa. Tienes también el tema de la aporofobia, perdón. Sí. No, en esto no. A ver, sabemos que esto yo creo que más que bueno, es la porofobia y la xenofobia, ¿eh? O sea, aquí hay un tema más importante de racismo, ¿eh? Nos consideramos que somos una sociedad que no somos racistas, pero digamos, porque aquí no hay muchos negros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en cambio sí que lo somos, ¿no? Entonces aquí yo creo que hay un problema, bueno, digamos, parecido a lo que puede haber en otras sociedades, ¿no? O sea, sobre todo con los magrebís, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucho, lo hemos vivido mucho en el departamento con el tema de los jóvenes migrantes, por ejemplo, ¿no? Que muchos vienen del norte de África y hay un gran rechazo, ¿no? Pues a esta gente, ¿no? Cuando tienes que abrir un centro, etcétera, ¿no? Pues siempre hay mucho miedo o mucha resistencia, ¿no? A que se abran centros cerca de donde vive la gente, ¿no? Bueno, pero yo creo que es más un tema de xenofobia que no de aporofobia. Mm. Yo creo que además, y corrígeme si crees que me equivoco, lo que pasa es que de un tiempo a esta parte hay como una basculación de valores sociales, ¿no? Ahora parece que valores que anteriormente se consideraban más positivos, como solidaridad, cooperación, ahora tienen muy mala prensa, ¿no? Es decir, el ejemplo máximo sería Musk diciendo que la empatía no nos hace débiles y que eso en realidad lo que hace es soscavar ese sentimiento comunitario que tú hablabas antes, ¿no? Y que en temas de derechos sociales funciona muy bien, porque el voluntariado tú no lo puedes explicar si no comprendes que una de las cosas más gratificantes para muchas personas es ayudar a otras personas. Eh, y, y- y eso no es una debilidad, pero en cambio sí que puede haber a veces un prejuicio. Correcto. Sí, sí, no, la verdad es que a mí me gusta mucho una teoría que hay, no sé si algunos lo habéis leído, que es esta de las cosmovisiones sociales, ¿no? Que, ¿no? Clasifica a la gente en función de su cercanía hacia solo o sea, es el grado de empatía, la distancia a la cual tú trasciendes tu empatía, ¿no? Entonces, el caso más, digamos, el ejemplo extremo es G.D. Vance, ¿no? Que él dijo, yo soy católico, pero yo solo me preocupo de mi familia, ¿no? Esto sería grado mínimo, ¿no? El clan, ¿no? Etcétera, hasta, digamos, el grado máximo de el happy flowerismo, ¿no? Que todos somos, hasta las plantas, ¿no? Son parte de mi familia, ¿no? Ya que hay muchos extremos y es posible que ahora estemos en una fase, ¿no? Que el miedo, la incertidumbre, haga que nos estemos desplazando hacia el extremo este de menos empatía, ¿no? O más procurar solo por uno mismo.
Entonces, bueno, Sí. esto si lo combinas también pues con rasgos de personalidad, etcétera, pues provoca pues situaciones complejas, ¿no? Aprovecho una vez más para remar el ascua a nuestro interés del máster. Recordad que en el tema de las cosmovisiones lo hemos tratado mucho en los futuros impensados, ¿no? La importancia de las cosmovisiones y cómo determinan nuestra capacidad de anticipar. Tenemos una pregunta, bueno, pregunta comentario de María García, ¿no? Que incide en el tema del cuidado y respeto hacia las personas que prestan los servicios, porque dice que a veces hay despotismo y que se trata mal a esas personas que hacen mal uso del servicio. Bueno, esa era una de las cosas que se buscaba corregir, ¿no? Justamente. Sí, bueno, yo creo que aquí hay un par de cosas que ahora que no mando podríamos hablar, ¿no? O sea, está claro que sí, no, yo creo que hay una situación de, sobre todo los trabajadores sociales, ¿no? Los que están en los centros de servicios sociales están quemados. Hay una situación de burnout grande porque ven que los problemas se acumulan, que se pasan el día tramitando, ¿no? Ayudas, pero haciendo la parte burocrática, etcétera, ¿no? Y que además el sistema no da solución, ¿vale? No está claro, ¿no? No acaba de dar no acaba o no da solución a las necesidades. Por lo tanto, claro, en lugar de pensar en la intervención, ahora también, ahora me pongo, ¿no? Así un poco crítico, ¿no? O autocrítico, ¿no? Porque yo también estaba en el sistema. Yo creo que falta un poco reflexionar sobre cómo cambiar estas cosas, ¿no? Una de las cosas que nosotros impulsábamos era la desburocratización, que era separar, digamos, la gestión administrativa, etcétera, de las ayudas, de las prestaciones, etcétera, de la parte de la intervención social, ¿no? Y sobre todo, yo creo que lo que falta es que los profesionales se sienten y piensen, bueno, tenemos un problema, ¿cómo lo abordamos? Porque al final este problema no lo va a solucionar la gente de arriba, sino que van a tener que ser los profesionales, ¿no? Entonces aquí yo creo que falta, ¿no? Esta valentía de pensar que todo no se soluciona solo poniendo más de lo mismo, ¿no? Que es al final lo que te acabas encontrando con las peticiones de los profesionales, ¿vale? Y perdonad si hay algún profesional por aquí, si se siente aludido, pero sí que es verdad que al final acaba siendo como la ley de expansión de los gases, ¿eh? O sea, tú pones más recursos y al cabo de un tiempo el problema, como no has cambiado, no has hecho una innovación disruptiva, el problema acaba siendo el mismo, ¿no? Entonces yo creo que aquí una de las últimas cosas que se me ocurrió, porque yo tengo bastantes ocurrencias, Jordi lo sabe, era que la gente destinara un 10% de su tiempo a pensar, porque es que yo creo que, bueno, no vamos a salir de la situación si no pensamos entre todos cómo podemos mejorar, ¿eh? Con el uso de la tecnología, con cambios organizativos, etcétera, ¿no? Para poder ayudar mejor a la gente y no quemar a los profesionales, porque es verdad que los profesionales están quemaditos, ¿eh? Sobre todo los que hacen atención a personas vulnerables. Luego tenemos otro problema en dependencia, que es que la gente mayor que va a las residencias cada vez está más fastidiada. O sea, el nivel por deciros una cifra, aprox, la tasa de supervivencia en una residencia ahora es la mitad que la que había antes del COVID. O sea, los que entran en una residencia están mucho más fastidiados que antes, ¿vale? Bueno, quiere decir que necesitan más atención. Por lo tanto, esto también sobrecarga a, las, a, los profesionales. Pero bueno, por eso hay que pensar en cómo hacemos para, ¿no? Reducir esta sobrecarga, cómo lo hacemos con la tecnología, cómo lo hacemos, ¿no? Pues con sistemas organizativos, etcétera. De hecho, esto que apuntas, si te acuerdas, Luis y yo nos conocimos hace años. Yo estaba haciendo un proyecto para el Ayuntamiento de Barcelona y una de las cosas que detectamos es que a raíz de la crisis que se estaba padeciendo a partir del 2008, las necesidades iban a empeorar, ¿no? Porque todo indicaba que las personas que entraran
en el sistema entrarían en peores condiciones sanitarias, sociales y económicas, ¿no? Por tanto, eso quiere decir que a veces el trabajo de análisis se hace correctamente, y el que falla es el nivel decisorio, ¿no? Entonces, al final, Bueno, es que una buena situación económica es una política preventiva también. Claro, claro, si claro. te entra más gente pobre, seguramente tendrán más problemas de salud, etcétera. Sí, sí. ¿No? Y al final es lo que decías antes, ¿no? Poder destinar recursos a a prevención, a la larga es siempre una política mucho más exitosa, pero si eso implica en algún momento retirar recursos de los que en ese momento los Ese es el dilema del gobernante público, de que no se atreve a invertir en el futuro a cuesta del presente, ¿no? no, 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 porque no podemos pedir prestado dinero al futuro no, para ya trabajar desde aquí, ¿no? bueno, Que no necesitas. se habría que intentarlo, ¿no? Por ejemplo, pues hay algunas fórmulas que yo creo que vamos a tener que intentar, ¿no? Por ejemplo, hay un instrumento de financiación que es los contratos de impacto social, por ejemplo. Esto es interesante, en donde tú pagas por resultados cuando se producen los resultados. Por lo tanto, tú no pones dinero ahora, sino que luego lo puedes pagar con los ahorros o con la mejor gestión que has obtenido gracias a la innovación, ¿no? Entonces tenemos que ir pensando cosas de este estilo, porque si no estamos metidos en un bucle en donde no salimos. Sí, señor. Bueno, pues con una nota un tanto más positiva, vamos a dejarlo. Muchas gracias a todos los participantes. Si alguno ha tenido que salir antes, la sesión se va a colgar. Luis, una vez más, muchísimas gracias por tu generosidad en la explicación y como habéis visto es un verdadero sabio porque sobre todo lo que tiene es una curiosidad inabastable, ¿no? Y yo, por ejemplo, me lo paso muy bien a veces debatiendo con él. La semana que viene vamos a hablar de un caso concreto de aplicación de un ejercicio de prospectiva en un organismo internacional con Wendy Schultz. Yo creo que también va a ser de gran interés. En fin, sí, perdón, he dicho sabi y quería decir un gran sabio. Es que la diglosia en los bilingües es terrible. Nada, Luis, muchas gracias por todo. Gracias a todos. Adiós. Adiós.